noche, siguiendo con el tema que arrancamos la semana pasada, quiero referirme a un momento en la historia del pueblo de Israel, en el reinado de Saúl, que el pueblo se vio afectado por sus eternos enemigos, los filisteos. Y vamos a leer lo que dice en Primera de Samuel, acá estamos. Capítulo 13, versículos 5 al 7. El pueblo de los filisteos, por toda la descripción que tenemos, era un pueblo aguerrido, o sea, le gustaba la roña, le gustaba pelear. Y cada rato se arma allí una cosa como Tom y Jerry entre Israel y los filisteos. Y resulta que Saúl, el hijo de Saúl, Jonatán, hizo algo que los fastidió a los filisteos. Y dice así, 1 Samuel 13, 5 al 7. También los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 30,000 carros de guerra, más o menos traducirlo lo que sería una especie de tanqueta, un tanque, no sé, algo así, para la estrategia de guerra de aquel entonces. 6,000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Acordate, de este nombre lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, con esa descripción de cómo es el ejército, la cantidad de carros de guerra, la cantidad de la caballería, 6,000 hombres de a caballo y soldados como la arena del mar, ¿te imaginas cuál tendría que ser la actitud del pueblo de Israel? ¿Sí? Imagínate frente a un enemigo así, vos decís, no, pero los del pueblo de Israel seguramente que muy pentecostal le diría, vení que te esperamos acá, te vamos a hacer pomada. Vamos a ver cómo encontramos al pueblo de Israel. Y arranca en el versículo 6 hablando de los soldados de Israel. Y dice, y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados, porque el pueblo estaba en apuro, se escondieron en cuevas y en fosos, en peñascos, tras las rocas y en cisternas. O sea, vos buscabas un soldado, ni piedra libre lo sacaba de adentro. Y dice, algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galaad. O sea que de los israelitas pasaron a ser parte del pueblo de los filisteos. Y sigue diciendo, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal, o sea, estaba ahí el rey diciendo, bueno, yo como rey tengo que bancarme acá. Y fíjese lo que dice, todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. ¿De qué lado quisieras estar si tenés que enfrentar una guerra de esta naturaleza? Con esa descripción, no hace falta que lo pienses mucho, pero vamos a orar que el Señor nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús,
Abrimos tu palabra y pedimos que nos ministres. Glorifícate, Señor. Amén y amén. Pero si leemos un poco más adelante, ya ahora en el capítulo 14, versículo 23, vamos a saber cómo termina la historia. De acuerdo al escenario que vimos, diríamos que lo que está asegurado que es. Y lo van a pasar por encima como alambre caído, o sea, no hay ninguna chance. Pero vamos a leer en el capítulo 14, versículo 23, dice, la batalla llegó hasta Betabén. O sea, ese lugar donde estaban los filisteos, o sea, donde estaban estacionados, la batalla llegó hasta allí y dice, y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Quiere decir que finalmente hubo una victoria que lograron vencer a ese enemigo tremendo. Ahora, para entender cómo lo lograron, vamos a ver qué proceso hubo. Y cómo hicieron para superar esa situación prácticamente imposible. Ahora, para entender mejor, voy a ir de adelante para atrás, de los últimos sucesos hacia los primeros. Lo primero que voy a mencionar es que es imposible de entender cómo pudieron esos israelitas que estaban escondidos, temblando, con miedo, cambiar la actitud. Y yo voy a encontrar que lo primero que dice es que los temerosos, los indecisos, los pasivos, que hay en todos los grupos, ¿no? No solamente en el grupo de Israel, en todas las sociedades y en todas las instituciones, tenemos los que miran desde afuera, o sea, no se involucran, pero cuando hay problema, viste que cuando hay asado, ¿cuántos vienen? Cuando hay que trabajar, y bueno, entonces es una actitud bastante normal, ¿sí? Pero ocurrió algo. Dice, lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. O sea que la primera cosa que quiero poner en relieve, que de alguna manera este evento afectó a ese sector, esos que están allí en la tribuna, los que miran, los que por las dudas no se meten. Viste que hay algunos cuantos, en este culto no, pero en el otro ya había algunos, de eso que cuando hay alguna cuestión, por las dudas se mantienen al margen, no sea cosa que me meta al lío. Es una linda manera. Yo no sé, no estoy convencido, yo no siento, viste que hay creyentes muy espirituales que dicen, cuando yo sienta, lo voy a hacer. Entonces, ese grupo que normalmente estaba escondido, estaba metido, no sé, bajo la pollera de la mamá, de pronto dice la Biblia que ese grupo reaccionó y comenzó a perseguir a los filisteos. Escucharon esa voz, no sé, me imagino, escucharon la palabra de Dios que dice, diga el débil, fuerte soy. Vos que estabas temiendo, ahora cree que sos fuerte, que lo vas a lograr. O tal vez el otro versículo que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Algo ocurrió que toda esa cantidad de gente acobardada, pasiva, reaccionó.
Los otros que reaccionaron, es ese grupo que no sabes de qué lado está, porque dice que eran judíos, pero estaban ¿dónde? Con los filisteos. Y a veces encontramos que puede ser que nuestra experiencia es que estamos medio ahí con un pie en cada lado, de acuerdo a cómo me siento, las circunstancias. Cuando estoy con los del mundo me parezco a los del mundo, cuando estoy con los creyentes me parezco con los creyentes y actúo en esa cosa tan complicada que es la dualidad. Jesús va a decir en el libro de Apocalipsis, o frío o caliente, pero no tibio, hay que definirse. Y en esta oportunidad, de una manera fantástica, maravillosa, obró de alguna manera el Espíritu Santo, obró Dios, y esos que estaban con un pie en cada lado, que cuando, viste que nosotros vivimos en la frontera, más o menos se entiende. Cuando el peso está abajo, los de Paraguay vienen a comprar acá, y cuando el peso sube, nosotros vamos para allá. Y entonces estamos ahí buscando a ver más o menos, diciendo ahora está mejor allá, vamos para allá, ahora está peor allá, entonces bien. Esa cuestión, pero ellos dicen que ocurrió algo que dice que los que estaban del otro lado, los que estaban fuera, los indecisos, los duales, se determinaron, dice en el versículo 21. Además, los hebreos que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban en su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. Dos grupos de los difíciles que fueron rescatados y que llevaron al pueblo a la victoria. Y encontramos otro grupo más que fue transformado. Los que estaban con Saúl. Los que estaban con Saúl dice, vamos, Saúl, estamos con vos, pero ¿cómo los describe la palabra? Que estaban temblando de miedo. Yo llegué a temblar de frío. Gracias a Dios nunca me vi en una situación de temblar de miedo, pero tiene que ser miedo en serio para que te pongas a temblar de manera visible. Bueno, este grupo estaba así. ¿Cómo estaba? Aterrado, con un tremendo temor. Pero me imagino decir, querían, pero no se animaban. Sin embargo, leemos que ahora ese grupo también está participando de la guerra. También está allí, dejó de temblar, juntó coraje, no sé, tomó la pastilla del chavo y de pronto es un gigante, son unos gigantes para luchar. Y ahora encontramos que Dios está obrando, porque eso un poco es lo que mueve a todos los grupos a cambiar de actitud. Dice en el versículo 16, desde Gabá de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcentrada de un lado para otro en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él, pasen revista, vemos quién de los nuestros se fue. Y al pasar revista se dio cuenta que faltaba Jonatán y su escudero.
Ahora ya cambió el escenario. Los enemigos que tenían una cara que se los iban a comer crudo, ahora están despavoridos, corren de acá para allá, están asustados. Los judíos no entienden nada, pero entienden que hay algo de Dios. Hay algo de Dios y van a descubrir quiénes son los que han logrado algo. Por eso dice, vamos a pasar revista a ver quién falta. Y descubren que está faltando Jonatán y su escudero. Quiere decir que descubren que los que están haciendo algo que ellos no saben lo que es, ¿quiénes son? Jonatán y su escudero. Van a descubrir que Dios está usando a estos dos y eso los va a motivar a dejar de temblar para también volcarse a la conquista. Quiere decir que el origen de este milagro, lo que desató el milagro de un pueblo que estaba condenado al fracaso y se transforma en un pueblo vencedor, el secreto está en estas dos personas. Por eso queremos visualizar un poquito a ver qué tienen para enseñarnos. La primera cosa que descubro que, contrariamente a lo que uno pensaría, tanto Jonatán, el hijo de Saúl, y su escudero, no los pinta como que son unos paladines de la fe, esos que ayunan 40 días y que hay un ángel que le habla. No, son gente como uno. Capaz que hay un poquito menos todavía, porque fíjese que va a decir al escudero, le va a decir, vamos a pasar al territorio enemigo y espero que el Señor nos ayude. Si a vos te invitan a ir al territorio enemigo y te dicen, esperemos que el Señor nos ayude. Hola. ¿Sabes qué? Andá, yo después te sigo. O andá allá y después mandame un mensaje. Yo cualquier cosa te acompaño. Quiere decir que no eran unos paladines de la fe, eran gente común que de alguna manera tenían esa fe pequeña como para decir, esperemos que el Señor nos ayude. Y no era una cosa menor porque la ayuda significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Tampoco tienen muchos recursos porque son dos contra una multitud. Entonces le va a decir, así a modo de reflexión al escudero, le va a decir, porque para el Señor no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o pocos hombres. Una linda reflexión, siempre y cuando no seas vos el que tenés que ir. Sí, el Señor puede hacer. ¿Viste cuando alguien te cuenta un problema y vos no sabés qué hacer? Normalmente, ¿qué haces? Le tirás una palabra así de fe. Mirá, para Dios nada es imposible. Vos dale para adelante. Está bien, como una manera de motivarlo. Pero acá Él está diciendo, vamos contra ese ejército, porque para el Señor no es problema ayudar. Entonces, quiere decir que estos dos tienen un arma secreta. Algo que nosotros necesitamos descubrir. ¿Cómo puede ser que ni los soldados, ni el rey, ninguno de esos estaba en condiciones, pero estos dos van a provocar esta cuestión que los va a llevar a la victoria? Y lo que yo descubro es que el arma secreta que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los del feliz encuentro, es el ponernos de acuerdo. Es el poder del acuerdo. Porque esto es lo que hicieron ellos. Yo me lo imagino a Jonatán, líder de célula, y el escudero, que no tenemos el nombre, uno del miembro de la célula.
y es el que le va a decir una cosa así como decir, vamos, lo que vos estás pensando hacer, yo te acompaño. O sea que se ponen de acuerdo, uno tiene la idea, el otro la apoya, y en esa unidad, en esa disposición a ir juntos, es donde Dios participa. Hay todo un relato allí, cómo es que se vinculan, estaban en un lugar, los filisteos desde arriba, como engañándolos, le dicen, vengan que le vamos a decir algo, y cuando están llegando, logran, el escudero, Jonatán y el escudero, matar ahí en un espacio muy chico de territorio a 20 filisteos. Y a los filisteos le agarra un susto tremendo, pero no es por lo que hicieron, sino porque había algo sobrenatural. Cuando nos ponemos de acuerdo, abrimos la puerta para que Dios se manifieste. Cuando nos unimos, cuando nos ponemos de acuerdo, se superan todos los obstáculos, por grandes que sean. Porque fíjese que dice en este relato que los filisteos que estaban allí arriba, estaban en una posición ventajosa, porque los dos estos venían de abajo caminando en 4 patas para poder subir la montaña, y sin embargo, cuando empiezan a actuar, cuando empiezan ahí a hacer el trabajo, dice que una parte la hacía Jonatán y el escudero la terminaba, y entre los dos empezaron a hacer algo que a los filisteos los espantó, pero lo que más los espantó, ¿saben qué es? Que Dios mandó un terremoto, que la tierra empezó a temblar. Y me imagino el susto que se pegaron, porque cuando nos ponemos de acuerdo no es que nuestras fuerzas se suman ni se multiplican, sino que es que Dios allí manda su bendición. Allí es donde Dios manda su bendición. Podríamos encontrar versículos, podríamos demostrarlo de una y otra manera en el Nuevo Testamento. Solo me quedo con un versículo que lo dijo Jesús: si 2 se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo a Dios, ¿qué va a pasar? Dios va a obrar. El poder de la unidad, el poder de unirnos, pone en acción el poder de Dios. En una sociedad, en un momento de la historia donde lo que predomina es el individualismo, el egoísmo, donde el sálvese quien pueda, cada uno defiende su ranchito o su quintita, y cada uno vive para sí mismo, hay un pueblo, el pueblo de Dios, que se determina a unirnos, a ponernos de acuerdo, a acompañar a aquel que va hacia adelante, el que está dispuesto a avanzar hacia la lucha, y vas a empezar a hacer lo que nunca hiciste antes. Viene el líder y te dice, vamos a ir a predicar, y yo no sé cómo te va a vos. Yo me acuerdo cuando estábamos allí en el Parque Paraguayo, ya lo conté alguna vez. Estábamos en el Parque Paraguayo y era nuestra tarea evangelística antes del culto. El domingo íbamos y a eso lo llamábamos la peña de mate, guitarra y tratado. ¿Por qué? Porque íbamos al Parque Paraguayo, en aquel entonces era el Parque Paraguayo, era lo máximo. Y ahí estábamos con la guitarra, cantando unos coros, tomando unos mates, y hasta ahí todo andaba fantástico, maravilloso. Éramos todos unos creyentes llenos de fe, alegría, espíritu, unción. Pero había un momento donde se terminaba el mate, se terminaban la guitarra, y le dábamos los tratados a cada uno, y decía, bueno, ahora le vamos a hablar a todas las personas que estaban en el parque. Y siempre aparecía un síntoma. Había uno que decía, che, vos sabés que ando medio engripado y yo me voy a quedar a cuidar la guitarra.
Y el otro decía, sí, mira, yo no sé qué pasa, pero me duelen las piernas, yo me quedo a cuidar el termo. Y el otro se quedaba a acordar el colgante, y el otro se quería quedar a cuidar la púa de la guitarra. Y te confieso lo que me pasaba a mí. Yo también tenía ganas de quedarme. Pero queda feo que el pastor se quede. Entonces, no, vamos a hacer una cosa. Acá hay un guricito, a él le vamos a pedir que cuide la guitarra, la funda, el colgante, la púa, el termo, el mate. Él va a cuidar todo y todo el mundo va a salir a hacer la obra de Dios. Y no les quedaba más remedio. Entonces todos salíamos y es interesante lo que ocurría a la vuelta. Ya desapareció la fiebre, el dolor de pierna, el dolor de panza, desapareció todo. Todos venían radiantes. Mirá, vos sabés que estuve orando y el Señor obró un milagro. Le hablé a una persona y de esa gente hay creyentes que son parte del feliz encuentro que fueron alcanzados por esa tarea. Todos en algún momento tenemos la tendencia, el temor, no todos no, porque hay algunos que ya son consumados valientes, usted es uno de ellos, pero el que está al lado tuyo a veces le agarra temor, pero en la unidad, a empezar a hacer lo que no hicimos, vamos a creerle a Dios y Dios se va a manifestar. Nos vamos a unir al líder. Si te falta pila, búscate uno que tenga un poquito más de pila que vos y vamos a salir a hacer lo que nunca hicimos. Y no sé, pastor, yo nunca oré. ¿Y si sale un endemoniado, qué hago? Esas cosas que se nos ocurren a todos. Por eso Jesús dijo que vayan de 2 en 2, porque en el acuerdo está la manifestación del poder de Dios. Amén. Dios obró para que todo el pueblo, los que están llenos de temor, los indecisos, los que mejor no me meto, no te metas, que no sabes lo que te puede pasar. Dios lo puso a todos en movimiento. Y cuando todos esos reaccionaron, hasta el que se había ido, volvió. El que se había ido a vivir con los filisteos dijo, no, yo tengo que estar donde está Dios. Y cuando tomaron la actitud, el que siempre estaba en el no te metas, el que siempre veía un peligro grande, todos ellos se metieron, entraron en el campo de acción. Dice la Biblia, y así salvó Dios a su pueblo. Padre querido, ministranos. Ministranos, Dios. Señor, si hay cosas que ocurrieron en el pasado y me alejaron de mis hermanos. Dejé de ir a la célula. Si hay heridas, yo te pido que esta noche sea una noche que sanes las heridas. Te pido que sea una noche donde derribes todos nuestros argumentos. Todos los argumentos que nos provee la carne. Yo oro, Dios, en el nombre de Jesús. Quiebra, Señor, con los temores. Señor, quiebra con todos los prejuicios, los argumentos que nos ponen al margen, que nos dejan como observadores. Queremos ser protagonistas, queremos unirnos a los que van hacia adelante, queremos unirnos a los que te animan a creerte. Queremos ser un ejército, queremos ser un pueblo que te cree. Porque
porque vos estás con nosotros, porque hacemos lo que vos nos dijiste que tenemos que hacer. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Es difícil hablar de unidad si estás orando solo. Yo quiero que te acerques a alguien, los varones con los varones, las damas con las damas. Si tenés alguno con el que tenés alguna cuestión que resolver, anda a buscarlo y decirle, mira, vamos a arrancar de nuevo. Yo quiero ser un vencedor.